Shabbat Shalom para todos nuevamente. Mazal Tov a la querida familia Dovisky. Dediquemos unos breves minutos al comentario de la parashá que estamos leyendo en esta semana, Parashat Emor. Una parashá que probablemente la recordemos porque menciona todas las festividades del calendario judío, recorre todo lo que nosotros como judíos vivimos desde que salimos de Mitzrayim, Pesach, Shavuot, Sukkot, pero también recuerda Sfirat HaOmer, que es lo que estamos haciendo ahora, es la parashá de las festividades. Pero cuando decimos esto hacemos un recorte, no decimos todo. Y a veces hay partes de la Torá que quedan escondidas, solapadas, porque son difíciles, porque no nos gusta hablar de ellas. Y a mí cuando algo no se habla me llama y lo voy a buscar y trato de entenderlo. Al final de Parashat Emor aparece un episodio raro, difícil, vergonzante, que es la historia de un hombre, así dice la Torá, un hombre hijo de una mujer israelita y de un varón egipcio, que se pelea con otro hombre del pueblo de Israel, y en el fragor de la pelea, cuenta la Torá, este hombre blasfema, así dice, blasfema el nombre de Dios y maldice. Y después dice que era hijo de una mujer que se llamaba Shlomit bat Dibri de la tribu de Dan, Shlomit, hija de Dibri de la tribu de Dan. Y cuando ven esta cosa que estaba prohibido usar el nombre de Dios para maldecir, lo meten en la cárcel y esperan que Dios dé su veredicto. Todos me están mirando con cara rara. Les cuento cómo termina. Lo van a sacar de la cárcel, lo van a apedrear entre todos porque está condenado a pena de muerte, porque la blasfemia en la Torá y en época bíblica se condena con la muerte. ¿Qué es tan grave de todo esto? ¿Cuántos datos nos da este relato? Resumiendo, hay un hombre, hijo de una israelita y de un egipcio, que blasfema el nombre de Dios y maldice, y está puesto en la cárcel para decidir cuál es su destino. Lo que sabemos de él es solo eso, no tiene nombre. Y no es un dato menor que esta persona no tenga nombre. No trasciende el nombre en la historia de aquel que elige la injuria, la ofensa, como modo de vincularse con los demás. ¿Y qué más sabemos? Que su madre se llamaba Shlomit, hija de Dibri de la tribu de Dan. Y casi innecesariamente el texto nos hace saber que él no tiene nombre y que la madre sí tiene nombre. Que dicho sea de paso, es un dato curioso, de los que a mí me gustan, es la única mujer mencionada en todo el libro de Vaikra. La única mujer mencionada en todo el libro de Vaikra, del Levítico, es esta buena mujer cuyo hijo blasfemó el nombre de Dios y fue apedreado a muerte. ¿Y qué no sabemos de esta historia? No sabemos qué fue lo que hizo realmente, porque no sabemos qué significa blasfemar el nombre de Dios. El único dato que tenemos es que esta acción de maldecir con el nombre de Dios aparece en el medio de una acalorada pelea. ¿Cómo sigue la historia? Como les conté. Ciertamente dice que cualquier blasfemo va a terminar concluyendo la Torá, Venokev Shem, así se le dice al blasfemo en la Torá, Venokev Shem Adonai Motiumat, y el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Seguimos sin entender. ¿Por qué? Ustedes me están mirando, siguen sin entender por qué yo elegí esto, ¿no? Sí. ¿Qué hago? Con tanta cosa fea que hay dando vueltas, yo vengo a elegir esta historia. Pero seguimos sin entender cabalmente qué es lo que significa blasfemar. Y saben que lo busqué en el diccionario y dice que blasfemar tiene que ver con una ofensa verbal contra la majestad divina. Y sigo sin entender, es algo tan grave que necesita la pena de muerte. Y me voy al Ibrit, y el Ibrit tiene una magia que ni el español ni el inglés lo tienen, que es que la palabra blasfemo en hebreo se dice Nokev Shem. Y me quedé ahí.
en lo que significa Nokev Shem. ¿Sabe lo que quiere decir Nokev Shem? La raíz de Nokev, Nun Kuf Bet, significa perforar, significa hacer un agujero, significa horadar, significa quitar, cavar. Shem, el nombre. Algo así como podríamos decir que el que blasfema agujerea el nombre. Y si nos animamos a decir algo más, a mí me parecería que blasfemo en ivrit es aquel que vacía la palabra, es aquel que la deja sin contenido, es aquel que le secuestra el sentido y seguramente con cierto propósito. Y creo que es necesario que nos quedemos acá, porque aunque duela el texto bíblico y hasta nos dé vergüenza estar hablando de esto, la blasfemia no es solo el habla profana. Es el llamado de conciencia que nos hace la Torá, no solo para advertirnos que no debemos maldecir en nombre de Dios, porque blasfemia es tanto más que eso. Es mucho peor que utilizar la palabra para hacer daño. Es mucho más peligroso que un insulto. Estamos hablando de los que vacían las palabras, de los que las corrompen en su sentido y les cooptan su contenido. Estamos hablando de la gravedad que supone la elección de aquellos que las mancillan a las palabras tergiversando su mensaje, gastándolas hasta quitarles el peso y banalizarlas para que en definitiva todos hastiados dejemos de creer en ellas. Por eso no es casual que esta parashá se llame Emor, y les dirás, porque es un llamado a pensar cómo naturalizamos la palabra vaciada en nuestras vidas y cuánto les creemos a todos los Nokvei Shem, los blasfemos de las palabras que las usan a su antojo. Y me gustaría pensar entonces que el nombre de la madre no es un mero dato anecdótico. Shlomit, de Shalom, es la que hace la paz. Bat Dibri, hija de Dibri, de la palabra Dibur, que quiere decir habla, ledaber, el que hace la paz con su palabra, hija de la tribu de Dan, la tribu que tiene el nombre de Din, de la justicia. Quizás de verdad sean meras invenciones de mi cabeza, que está agotada de ver las operaciones de un lado y del otro como una balacera descontrolada en las que las palabras se han prostituido. Quizás este relato sea una buena excusa para hablar de las palabras y de los modos de traicionar con ellas, diciendo sin decir, prometiendo sin comprometer. Blasfemamos abusando del lenguaje. ¿Y saben algo interesante? El Talmud habla de esto como un pecado. ¿Y saben cómo lo llama? Lo llama Honaat Devarim, la violación de las palabras, el abuso de las palabras. Y en el Talmud se preguntan, ¿qué es peor? ¿Abusar económicamente de alguien o abusarlo con las palabras? Y Rabbi Yohanan dice en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai que Onaat Varim, el abuso de las palabras, es mucho peor que Onaat Mamón, que el abuso del dinero, con el dinero. Y Rabbi Eleazar dice que el abuso de las palabras es más severo porque afecta al individuo, mientras que el dinero afectaría la propiedad. Y sigue diciendo Rabbi Shmuel bar Nachmani que la Onaat Mamón, que cuando abusás con el dinero es posible la restitución, pero cuando abusás con las palabras, nada puede ser restituido. ¿Qué riqueza nos regala el idioma hebreo? Las palabras y sus emisores abusan del que las escucha cuando las perforan, las vacían, las manipulan y en definitiva las exilian de sus sentidos. Y esto tanto a nivel individual como a nivel social, porque eso no tiene restitución posible. Vivimos en un universo constituido por palabras, con mentiras, engaños, amenazas, fake news y maldiciones. Y los sostenedores de las verdades absolutas en nombre de Dios lo han vaciado a Dios de sentido y lo cosificaron a su antojo para producir adeptos ciegos y tontos que siguen una forma creyendo que ahí está la salvación.
Hay algunos pensadores que hablan de que esta es una época de saciedad semántica. Estamos hastiados de palabras. Nos salen las palabras por la boca como las codornices le salían a nuestros antepasados en el desierto. Enfermos de tanto repetir una palabra que acabó por perder su significado, de tanto decir y no cumplir, de tanto pronunciar sin hacerse acto. Nos salen las palabras por los cuatro costados y ya dejamos de creerles. Y esto, créanme, esto es muy peligroso para vivir en una sociedad libre. Cuando dejamos de creer en la palabra, probablemente cualquier cultor, cualquier blasfemo, venga y nos traiga una palabra que nos haga daño. Blasfemar es repetir hasta el hartazgo la palabra justicia, cuando nos sentimos totalmente desprotegidos. Blasfemar es llenarse la boca con la palabra responsabilidad, mientras lo que se muestra es el sálvese quien pueda. Blasfemar es hablar de inclusión con la puerta de tu casa cerrada con 7 llaves. Blasfemar es hablar de derechos cuando no te conmueven los que están doblados. Las palabras horadadas nos lapidaron la confianza y la seguridad. Y así pasa con los cultores de los ritualismos, rituales que usan palabras que están manchadas por el vacío de compromiso espiritual. Y así pasa con los discursos políticos, que se llenan de palabras en el mejor de los casos para no decir y en tantas ocasiones para ocultar lo que no se puede decir. Blasfemar es haber inhibido a las palabras de su contenido y por tanto su efecto. Ya Lévi-Strauss, desde la antropología estructural, decía que la cultura, nuestra vida social, es un sistema de comunicación que se rige por el intercambio de palabras. Y cuando las palabras están agujereadas y por tanto vacías, ya no hay intercambio y en definitiva, gente, nos quedamos solos. Hay formas que quedaron obsoletas. Recuerdo en los actos patrios, no sé cuántos de ustedes, pero cuando estaba la directora que conducía el acto, ¿qué decía? Le damos la palabra a... ¿Se acuerdan? Y ahí venía el discurso. Y si no, cuando algún mayor nos prometía algo, cuando yo era chica, me decían, quédate tranquila, te doy mi palabra. Dar la palabra era sagrado. Vaciar la palabra y su sentido es blasfemia. Entonces y ahora, quizás sea el tiempo de repactar con el lenguaje, de no dejarnos arrastrar por la incredulidad y la falsedad, de volver a poner a cada palabra en el estante que le corresponde, devolviéndole su contundencia y su belleza con nuestros compromisos cotidianos. Quizás sea el tiempo, gente, de afinar la escucha, de fortalecer la confianza en nosotros mismos para que nadie vuelva a hablar por nosotros. Fuimos creados con la palabra. Nos pido, no la quitemos de nuestro inventario. Shabbat Shalom para todos.